Esposa humilla a su marido en una joyería, pero el dueño lo deja helado con una revelación. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Martín se despertó antes que el sol, como cada mañana, cuando la casa aún dormía y los ruidos del mundo exterior no habían invadido la quietud de su hogar. Encendió la tenue luz de la cocina y preparó el café tal como a Clara le gustaba, cargado, sin azúcar, con una pizca de leche fría. Puso el pan a tostar sin hacer el menor ruido. Sus movimientos eran suaves, medidos, como si el más leve sonido pudiera desatar una tormenta. El silencio era su idioma, un idioma que había aprendido a hablar con fluidez desde hacía más de una década. Desde fuera cualquiera pensaría que llevaba una vida envidiable, una casa de 2 plantas en un barrio exclusivo, muebles de diseñador, cuadros originales en las paredes, un jardín que parecía sacado de una revista. Su esposa, Clara Méndez, era una abogada reconocida, socia de un prestigioso bufete en la ciudad. Siempre elegante, siempre segura de sí misma. Su hijo, Daniel, de 10 años, era un niño dulce, aplicado, de modales impecables. La gente los miraba y veía éxito, familia, estabilidad. Pero las apariencias son expertas en disfrazar grietas. Martín ya no recordaba en qué momento dejó de reír con libertad. Tal vez fue después del primer comentario en una cena con colegas de Clara, cuando ella lo corrigió delante de todos por haber confundido un autor francés con uno belga. Todos rieron, incluida ella, mientras él bajaba la mirada y fingía que no le importaba. O tal vez fue aquella vez que Clara le sugirió que dejara su trabajo como profesor en la escuela secundaria, porque no tenía sentido que el marido de una mujer exitosa tuviera un empleo tan mediocre. Desde entonces, Martín se convirtió en lo que ella llamaba un verdadero amo de casa. Clara no gritaba, no golpeaba, pero cada palabra suya llevaba una carga invisible que se alojaba en el pecho de Martín como una piedra. Su forma de controlarlo era sutil, casi elegante. Opinaba sobre la ropa que usaba, esa chaqueta te hace ver descuidado, sobre sus amistades, no entiendo qué haces con hombres que no aportan nada, incluso sobre cómo hablaba, tienes que cuidar tu acento, suena demasiado común. Con el tiempo, Martín comenzó a desaparecer. No físicamente, claro, seguía allí en cada rincón de la casa, como una presencia ordenada y silenciosa. Su cabello siempre prolijo, su ropa modesta, sus gestos medidos. Pero su risa, sus pasiones, su voz verdadera, todo eso se fue marchitando como una flor sin sol. A veces, al mirarse en el espejo, apenas se reconocía. ¿Dónde estaba el joven que amaba leer poesía, que soñaba con viajar a Lisboa, que escribía cuentos que jamás mostró a nadie? Daniel, su hijo, era lo único que aún no anclaba a la vida. Cuando lo escuchaba reír, algo dentro de Martín volvía a encenderse, aunque fuera por segundos. Daniel era un niño atento, curioso, cariñoso. Le gustaba leer con su padre por las noches, escuchar historias sobre cuando Martín era pequeño y vivía con su madre en una casa modesta pero llena de calidez. Daniel no preguntaba mucho, pero empezaba a notar. Notaba cuando su padre se quedaba en silencio más tiempo del habitual, cuando preparaba la cena con los ojos un poco rojos, cuando fingía sonreír después de que Clara le hacía un comentario hiriente durante las comidas. Una noche, mientras Martín doblaba la ropa en la habitación, Daniel se acercó en pijama, con un peluche bajo el brazo, y preguntó en voz baja: «Papá, ¿tú estás triste?». Martín lo miró sintiendo como algo en su interior se rompía un poco más. Acarició su cabello con ternura y forzó una sonrisa. «No, hijo, solo estoy cansado». Daniel asintió, pero sus ojos marrones seguían llenos de dudas. Martín sabía que ya no podía ocultar su dolor por mucho tiempo. El desgaste era evidente, se levantaba sin ilusión, caminaba como quien flota, y cada palabra de Clara era una pequeña herida más. A veces se preguntaba cómo había llegado allí. No fue de un día para otro, fue un proceso lento, casi invisible. Una renuncia aquí, una concesión allá. Al principio por amor.
luego por costumbre y al final por miedo. Miedo a perder la casa, miedo a no tener recursos, miedo a que Daniel se viera afectado. Pero sobre todo, miedo a enfrentar una vida sin rumbo. Después de tanto tiempo adaptándose a la vida de otra persona, Clara, por su parte, nunca sospechó nada. Desde su trono invisible se creía en control absoluto. A menudo hablaba de Martín como si fuera una extensión de sí misma. Mi marido no se mete en tonterías, decía a sus colegas. Martín es de los hombres que saben su lugar. En las reuniones familiares, él era el esposo perfecto, discreto, elegante, siempre en segundo plano. Clara no necesitaba levantar la voz para dominar, lo hacía con su sola presencia. Y Martín, durante años, permitió que esa sombra lo cubriera. Pero algo estaba cambiando, lento, como la brisa que anuncia tormenta. Había empezado a guardar cosas pequeñas, recibos, notas, recuerdos. Capturas de mensajes, registros de conversaciones, era un acto casi instintivo para Martín, como si su cuerpo supiera que algún día necesitaría pruebas, aunque su mente aún dudara. También había comenzado a escribir de nuevo en un cuaderno escondido en el cajón de la ropa interior. Allí plasmaba pensamientos, memorias, frases sueltas, era su forma de respirar. Había días en que se sentía culpable por siquiera imaginar una vida sin Clara. Pero luego recordaba las veces que lloró en silencio en el baño, con la puerta cerrada y la ducha encendida para que nadie escuchara sus sollozos. Recordaba cómo evitaba mirarse a los ojos cuando pasaba frente al espejo. Recordaba el vacío. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Clara le lanzó uno de sus dardos habituales. Él había servido el café en una taza equivocada. ¿Cuántas veces te he dicho que esa taza no es para mí? Dijo sin levantar la voz, pero con una frialdad cortante. Parece mentira que después de tantos años sigas cometiendo errores tan básicos. Martín no respondió, pero algo en su mirada cambió. Ya no fue una mirada sumisa, sino distante, como quien observa desde lejos algo que ya no le pertenece. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, salió a caminar solo después de dejar a Daniel en la escuela. Caminó sin rumbo fijo, respirando el aire frío de la mañana. Entró en una cafetería pequeña y pidió un té. Se sentó junto a la ventana y, con las manos temblorosas, abrió su cuaderno. Escribió solo una frase, "No soy invisible". Mientras miraba las hojas caer de los árboles del parque frente a él, supo que algo había comenzado a moverse en su interior. No era fuerza todavía, ni siquiera esperanza, era apenas una chispa. Pero era suya, y eso, por ahora, era suficiente. Martín pasó gran parte de la mañana frente al armario, indeciso. No era habitual que Clara le propusiera salir entre semana, y menos aún para una sorpresa, como ella había dicho esa mañana mientras ajustaba su chaqueta frente al espejo y revisaba su reloj Cartier con la impaciencia de quien siempre está cronometrando al mundo. Prepárate bien. Hoy quiero que estés presentable, fueron sus únicas palabras antes de salir hacia el bufete. Martín las escuchó con una mezcla de intriga y aprensión. Presentable, una palabra cargada de juicio, como si su apariencia fuera constantemente evaluada bajo una lupa que él no controlaba. No obstante, algo en su interior se agitó con una tímida esperanza. ¿Y si por una vez ella tenía la intención de hacer algo especial? ¿Y si realmente se trataba de un gesto romántico? Mañana sería su aniversario número 12. Quizás, después de todo, Clara todavía recordaba. Eligió una camisa azul oscuro, impecable aunque no nueva. Se peinó con cuidado y se perfumó discretamente. Daniel, que había notado el esmero de su padre, lo miró desde el pasillo con una sonrisa discreta. «Te ves elegante, papá». Martín se acercó y le besó la frente, sintiendo un nudo dulce en la garganta. Quería creer que ese día sería diferente. A las 6 en punto, Clara llegó a casa conduciendo su coche más lujoso, un modelo que solía reservar solo para eventos importantes. No dijo nada cuando lo vio, solo asintió con la cabeza y abrió la puerta del pasajero.
Martín se acomodó en el asiento, respirando hondo para contener la ansiedad que comenzaba a escalar por su espalda. El trayecto fue breve pero tenso. Clara no hablaba, conducía con su habitual rigidez, como si cada semáforo fuera una molestia personal. Cuando giraron por una de las calles más exclusivas del centro, Martín miró por la ventana y vio las vitrinas iluminadas de las tiendas de lujo. Entonces, el coche se detuvo frente a una joyería. Las letras doradas sobre mármol negro brillaban como un anuncio celestial. «Vamos», dijo Clara, sin darle mayor explicación. Martín la siguió, aún con esa ilusión latente palpitando en su pecho. La puerta de cristal se abrió automáticamente al detectar su presencia, y el interior del local los recibió con un silencio elegante, perfumado de maderas finas y música ambiental. Una empleada joven, de traje negro y sonrisa entrenada, se acercó de inmediato. «Buenas tardes, señora Méndez. Un gusto tenerla con nosotros nuevamente». Martín notó ese nuevamente con un leve sobresalto. ¿Cuántas veces había venido ella aquí sin mencionarlo? «Este es mi esposo», dijo Clara, señalándolo con un movimiento de cabeza. Luego giró hacia Martín y añadió: «Vamos a ver si encuentras algo que te quede bien, aunque con tu estilo no será tarea fácil». La frase cayó como un cristal roto en el suelo. La empleada fingió no haber oído, pero sus ojos parpadearon con nerviosismo. Martín sonrió por reflejo, por protección, por costumbre. Era esa sonrisa de emergencia que se activa cuando uno está por romperse y no puede permitirse hacerlo. Caminaron entre vitrinas repletas de collares de diamantes, relojes de platino, pendientes brillantes como luciérnagas. Clara señalaba algunas piezas con desdén. «Esto es demasiado ostentoso para ti, y esto otro demasiado delicado, no combina contigo», comentaba sin bajar la voz. Los pocos clientes que había en la tienda giraban la cabeza, sorprendidos por la frialdad con la que hablaba. Los presentes fingían mirar otras cosas, pero sus oídos estaban atentos. El aire se volvía espeso. Martín sentía que cada palabra de su esposa era un golpe invisible que se le incrustaba en la piel. «¿Qué opinas de este?», preguntó la empleada, tratando de aliviar el ambiente y mostrando un collar de perlas con un discreto broche de oro blanco. «Él no entiende de estas cosas», interrumpió Clara con tono cortante. «No tiene el gusto necesario, viene de un entorno muy básico. No sabe lo que es el lujo». Martín bajó la mirada. En su garganta algo comenzaba a arder. No era solo vergüenza, era humillación, era rabia contenida, era el eco de todas las veces que había soportado situaciones así en silencio. Una risa nerviosa surgió de un rincón del local. Un cliente, intentando disimular la incomodidad, se apresuró a mirar hacia otra vitrina. La empleada no supo cómo reaccionar. Y Martín, de pie, con las manos entrelazadas al frente, sintió que algo en su alma se agrietaba. Fue entonces cuando lo vio. Desde el fondo del local, tras un mostrador de madera antigua, un hombre mayor los observaba. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás y un bastón de madera apoyado junto a su silla. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaba la atención, profundos, tranquilos, pero intensamente alertas. Estaba vestido con un traje gris perla, elegante sin ser ostentoso. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Durante unos segundos sus miradas se cruzaron. Martín sintió algo extraño. No era lástima lo que aquel hombre reflejaba, ni curiosidad. Era otra cosa, era reconocimiento. El hombre se incorporó con lentitud y caminó hacia ellos. A medida que se acercaba, el murmullo del ambiente pareció silenciarse. «Señora Méndez», dijo con voz pausada, grave, firme. «Qué grato tenerla aquí». Clara, sorprendida por el saludo directo, se irguió con su aire habitual de superioridad. «Don Aurelio, un gusto». No sabía que aún atendía personalmente. «Lo hago cuando considero que vale la pena», respondió el hombre con una leve sonrisa. Luego volvió la mirada hacia Martín. «Y hoy, sin duda,
es uno de esos días. Martín sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué ese hombre lo miraba así? ¿Por qué sus palabras sonaban tan cargadas de sentido? Don Aurelio se volvió hacia la empleada. Catalina, ¿podrías dejarnos unos minutos? Quiero mostrarles una pieza especial en la sala privada. La joven asintió y desapareció tras una cortina de terciopelo. Clara arqueó una ceja, intrigada. Aurelio los condujo hacia el fondo del local. La puerta de la sala privada se cerró tras ellos con un clic suave. El aire dentro era distinto, más cálido, más humano. Sobre una mesa de roble reposaba una caja de terciopelo azul, pero don Aurelio no se apresuró a abrirla. En cambio, miró a Martín y dijo con una voz que parecía arrastrar años de historia. Hace muchos años conocí a un niño valiente. No lo sabía entonces, pero ese niño salvaría una vida sin esperar nada a cambio. Clara frunció el ceño, confundida. Martín, en cambio, sintió como un recuerdo lejano comenzaba a despertar. Y entonces comprendió, don Aurelio no era un desconocido, no del todo. Y aquella noche estaba lejos de haber terminado. La puerta de la sala privada se cerró con un suave chasquido detrás de ellos, como si el mundo exterior quedara en pausa. Al otro lado, el ambiente era distinto. Allí dentro las luces eran más tenues, el aire olía a madera antigua, y las paredes estaban adornadas con cuadros sobrios y fotografías en blanco y negro. Todo transmitía una solemnidad que obligaba al silencio. Martín dio un paso tímido, inseguro, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. Clara, en cambio, se movía con la misma postura arrogante de siempre, aunque en sus ojos comenzaba a notarse una chispa de incomodidad. Algo no encajaba en ese escenario tan cuidadosamente preparado. Don Aurelio se dirigió hacia una vitrina cerrada con llave, colocada al fondo del salón. No hizo mención del objeto prometido. En lugar de eso, se giró hacia Martín con una expresión grave y serena. Lo miró con una intensidad que lo hizo apartar la vista, como si aquel hombre pudiera ver más allá de su rostro, como si pudiera leer los pliegues de su alma. Ha pasado mucho tiempo, dijo con voz baja pero firme. Demasiado. Martín lo observó confundido. Algo en su timbre le resultaba inquietantemente familiar, un eco de una época remota que había enterrado bajo capas de olvido. «Perdone, ¿nos conocemos?», preguntó vacilante. Don Aurelio asintió lentamente, como quien se toma su tiempo para confirmar una verdad delicada. Tú no eras más que un niño pequeño, delgado, con el cabello revuelto y los ojos siempre muy abiertos. Vivías con tu madre en la casita de servicio al fondo de nuestra finca en San Miguel. Martín entreabrió los labios, atónito. Aquella mención desenterró un recuerdo adormecido, un jardín enorme, una cocina con olor a pan horneado, una mujer mayor con el rostro amable que siempre lo llamaba mi pequeño Martín, y la voz de su madre, suave y cansada, diciéndole, no toques nada, Martín, esta casa no es nuestra, solo trabajamos aquí. ¿Usted es el padre de Valentina?, preguntó con un hilo de voz. El rostro de don Aurelio se iluminó apenas con una sonrisa melancólica. Sí, y tú, Martín, fuiste quien le salvó la vida. Clara soltó una risa breve y escéptica. ¿Qué es esto? ¿Una historia sentimental para justificar la venta de una joya? Don Aurelio ni siquiera la miró. Su atención seguía fija en Martín. Fue un día de verano. Los adultos estaban ocupados preparando una celebración. Tú y mi hija jugaban escondidas en el segundo piso. Nadie notó el cortocircuito en la sala de costura, cuando el fuego comenzó a expandirse. Tú podrías haber salido corriendo, pero no lo hiciste. Martín recordó como un golpe al pecho, el humo espeso, los gritos, las llamas devorando las cortinas. Recordó cómo había arrastrado a Valentina por el suelo hasta llegar a las escaleras. Su madre había llorado al abrazarlo después, pero nadie había vuelto a mencionar ese día. Ni una medalla, ni una palabra. No pensé en eso durante años, murmuró Martín. Solo actué.
Teníamos la misma edad, éramos niños. Precisamente, respondió don Aurelio con voz firme. Y sin embargo mostraste el tipo de valor que muchos adultos jamás logran reunir en toda su vida. Clara cruzó los brazos, molesta. Todo eso suena muy noble, pero no veo qué tiene que ver con lo que veníamos a hacer hoy. No veo por qué mi esposo debe ser el centro de esta escena. No olvidemos que vino aquí porque yo lo traje. El tono de su voz traía ese filo habitual, esa necesidad de reafirmar control. Pero don Aurelio se volvió hacia ella por primera vez desde que cruzaron la puerta, y su mirada ya no era afable. Señora Méndez, la invité a esta sala por cortesía, no por necesidad. Usted podrá ser cliente habitual, pero esta historia no le pertenece. Esta historia es de Martín. Martín sintió cómo se le erizaba la piel. No por miedo, sino por la contundencia de esas palabras. Años enteros de invisibilidad parecían tambalear ante una frase tan sencilla. Don Aurelio se acercó a la vitrina y sacó una pequeña caja azul oscuro, que colocó con cuidado sobre la mesa de roble. Luego se sentó frente a ella, como si lo que estuviera por hacer no se tratara de un gesto comercial, sino de algo profundamente personal. Durante mucho tiempo esta caja estuvo guardada en mi despacho. Cada vez que la veía, recordaba a aquel niño valiente. Pensé en buscarte muchas veces, pero no sabía cómo. Y en el fondo sentía que llegaría el momento en que tú volverías a cruzar mi vida. Hoy, cuando te vi aquí, supe que ese momento había llegado. Clara bufó, girando los ojos. ¿Y qué contiene esa caja? ¿Un trofeo, una lección de moral? Don Aurelio ignoró la provocación. Abrió la caja con suavidad. En su interior, sobre un fondo de terciopelo negro, reposaba un collar de zafiros azules, de un tono profundo como el océano antes de una tormenta. Las piedras eran antiguas, finamente talladas, montadas en un diseño delicado pero sólido. No era ostentoso. Era elegante. Y, sobre todo, era único. Martín se quedó sin palabras. Esto fue de mi esposa, explicó don Aurelio. Lo heredó de su madre, y esta a su vez de la suya. En mi familia era tradición que las personas fuertes llevaran esta joya en los momentos cruciales de sus vidas. Desde que falleció mi esposa lo guardé, esperando que encontrara el cuello adecuado. Clara se adelantó un paso. Con todo respeto, no puede regalarle eso a mi marido. No tiene ningún sentido. Fue un acto del pasado, un niño, nada que tenga relevancia hoy. Don Aurelio se levantó con calma, pero sus ojos ardían como carbones encendidos. Usted no conoce a su esposo, señora Méndez. Pero yo lo vi cuando aún no sabía cuánto valía. Y hoy lo reconozco más que usted, a pesar del tiempo. Porque hay cosas que no cambian, la dignidad, la generosidad, el coraje. Martín demostró tener todo eso mucho antes de que usted siquiera lo conociera. Martín no supo qué decir. Le temblaban los labios, sus manos estaban frías, pero su pecho hervía. No era solo emoción, era el inicio de algo. No puedo aceptarlo, susurró. Don Aurelio sonrió con tristeza. Puedes. Porque no es un regalo de lástima, es un reconocimiento. Y porque quizás hoy, más que nunca, necesitas recordar quién eres. Clara se dio media vuelta, molesta, y caminó hacia la puerta. No la abrió. No se atrevió. Martín, en cambio, dio un paso hacia la mesa. Miró el collar como si fuera un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que había olvidado que existía. Y por primera vez en muchos años sintió algo más poderoso que el miedo, gratitud. No hacia don Aurelio, sino hacia sí mismo, por haber resistido, por seguir de pie, por no haber desaparecido del todo. Y esa chispa que había nacido días antes se convirtió silenciosamente en llama. Clara seguía de pie junto a la puerta, con los labios tensos y el ceño fruncido. El silencio en la sala se volvía insoportable para ella, como si estuviera perdiendo terreno, como si cada segundo sin hablar fuera una rendición.
Sus ojos iban de don Aurelio a Martín con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No entendía cómo aquella situación había girado tan bruscamente. No entendía por qué, de repente, su esposo, ese hombre que siempre había caminado un paso detrás de ella, se mantenía tan quieto, tan erguido. Tan presente, esto es absurdo, soltó finalmente Clara, alzando la voz con una teatralidad que no coincidía con el tono solemne de la sala. Era un gesto infantil de una mujer que intentaba imponer su versión de la realidad. Fue un acto de un niño hace décadas, añadió con desdén. No cambia nada de lo que somos hoy. Martín ya no es ese niño, es un hombre adulto que vive gracias a mi trabajo, que depende de mí para todo. Martín, por primera vez, no bajó la mirada ni buscó excusas. Permanecía firme, con las manos cruzadas sobre el regazo. El collar aún dentro de la caja sobre la mesa parecía esperar que algo se revelara sin necesidad de ser dicho. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Don Aurelio se mantuvo tranquilo, apoyado ligeramente sobre su bastón, aunque sus ojos no perdían un ápice de claridad. Observaba a Clara como se observa a alguien que no ha entendido la naturaleza de lo que enfrenta. «Depende de usted, ¿eso cree?», repitió con tono neutro. Clara sonrió con superioridad, como si lo que se había dicho hasta entonces fuera una puesta en escena de mal gusto. «Vamos, don Aurelio, entiendo la nostalgia, entiendo el gesto simbólico, pero hablemos con franqueza. Martín no trabaja, no tiene ingresos propios. Yo pago esta casa, esta ropa, este coche. Él tiene una vida cómoda porque yo se la doy. No hay mérito en eso. No necesita recordar quién fue, porque vive gracias a lo que soy yo hoy». Don Aurelio respiró hondo, como si contuviera una réplica que sabía innecesaria. Luego giró lentamente hacia Martín. «¿Eso es cierto, Martín?», preguntó con amabilidad, pero con la voz cargada de intención. «¿Usted vive gracias a ella?». La pregunta cayó como una piedra en medio del lago. Clara no esperaba que alguien se dirigiera a su esposo con tanta franqueza. Estaba acostumbrada a que hablaran de él, no con él. Martín respiró lentamente. Su mente, por un instante, regresó a todas las veces que había callado, cedido, aguantado. A todas las noches en que Clara había hecho comentarios similares, aunque nunca delante de otros. Aquella vez en la cena familiar, cuando dijo que él no tenía ambiciones y por eso era feliz. O cuando, frente a sus colegas, comentó en tono de burla que Martín leía libros porque no sabía cómo lidiar con la vida real. «No», dijo finalmente, con una voz que no se quebró. «No vivo gracias a ella. Respiro a pesar de ella». Clara se giró lentamente hacia él, como si no hubiera entendido bien. «¿Qué dijiste?». Martín la miró directo a los ojos. No había ira ni gritos ni lágrimas, solo la calma inquietante de alguien que ha pasado demasiado tiempo callando y por fin encuentra una grieta por donde dejar salir la verdad. «Dije que respiro a pesar de ti. Que existo a pesar de tus palabras, de tus silencios, de tus desprecios. Que esta vida cómoda de la que tanto presumes es una jaula disfrazada de oro. Que mientras tú hablas de control, yo apenas he empezado a recordar cómo se siente ser libre». Clara apretó los puños. Su rostro pálido buscaba desesperadamente algún resquicio de autoridad, algo que pudiera devolverle el poder que sentía escurrirse entre los dedos. Caminó hacia la mesa, señalando el collar. «¿Y eso qué es?». «¿Una excusa para volver al pasado, para revivir glorias inventadas de tu niñez?». «Esto no es una película, Martín, es la vida real. Y en la vida real, tú sin mí no eres nada». Las palabras resonaron en la sala como un disparo seco. Pero esta vez no provocaron el efecto habitual. No lo hicieron temblar, no lo hicieron disculparse, no lo hicieron dudar. Martín se puso de pie. Fue un movimiento simple, pero en ese gesto había una ruptura, como si al levantarse dejara atrás una versión vieja de sí mismo. Ya no era el hombre que caminaba mirando al suelo. No era el esposo dócil que buscaba no incomodar.
Era Martín, el de antes, el de ahora, el que estaba comenzando a recordar su verdadero tamaño. No soy nada sin ti, dijo lentamente. Pero contigo he sido cada vez menos. Me has encogido, Clara. Me has convertido en una sombra. Pero yo no nací para vivir en penumbra. Clara dio un paso atrás, como si algo la hubiera empujado. Era la primera vez que su voz no tenía peso, la primera vez que sus palabras caían sin eco. Don Aurelio se acercó a Martín con la caja aún abierta en la mano. Su mirada era suave, pero decidida. He visto a muchas mujeres como ella, dijo sin mirarla directamente. Mujeres que creen que amar es poseer, que confunden autoridad con valor. Pero también he visto a hombres como tú. Y créeme, Martín, cuando despiertan, no hay quien los detenga. Martín asintió con un leve movimiento de cabeza. Sus ojos estaban brillantes, pero no por tristeza. Era la emoción de quien empieza a reconocerse en el reflejo después de años de niebla. No voy a quedarme en silencio más tiempo, dijo sin apartar la mirada de Clara. Ni por miedo, ni por vergüenza, ni por costumbre. Hoy no vine aquí para complacer tus expectativas. Vine para recibir una verdad que tú nunca quisiste darme, la de mi propio valor. Clara intentó decir algo. Abrió la boca, pero ninguna palabra encontró salida. Por primera vez no tenía el control de la escena. Y lo sabía. Martín cerró la caja con el collar con suavidad. No como quien guarda un objeto, sino como quien abraza un símbolo. Símbolo, gracias, don Aurelio, dijo Martín con una voz cálida pero firme. Usted no me dio este collar, me devolvió el recuerdo de quién soy. El dueño de la joyería asintió con respeto. Clara, desde su rincón, parecía más pequeña que nunca. No por el lugar físico que ocupaba, sino por la evidente pérdida de poder que ya no podía ocultar. Y así, en esa sala silenciosa, se selló algo invisible pero irreversible, una frontera entre el antes y el después, un punto de no retorno. Martín había hablado, y su voz al fin tenía el peso de toda una vida. El silencio que siguió fue denso, cortante. Parecía que el aire en la sala se había espesado, como si las palabras dichas hasta ese momento hubieran alterado la atmósfera misma. Martín mantenía la mirada firme, aunque sus manos temblaban levemente. No era miedo, era otra cosa, la tensión que precede a la liberación, como el instante exacto antes de que el cristal bajo demasiada presión finalmente se quiebre. Clara, aún de pie junto a la puerta, forzó una risa seca. Una risa hueca, nerviosa, la de alguien que se burla solo para recuperar la ilusión de tener el control. ¿Y ahora qué? ¿Una rebelión? ¿Vas a recitarme tus derechos? Por favor, Martín, ya hiciste tu numerito. Bajemos a la realidad, que esto no es una telenovela. Don Aurelio la miró de reojo, pero no dijo nada. Se mantenía junto a Martín como una sombra protectora, observando atentamente sin intervenir aún. Sabía que no era su momento, el escenario era de él. Martín respiró hondo. Por un instante, las palabras se le agolparon en la garganta. Tantas veces había ensayado este momento en su cabeza, frente al espejo, en la soledad del baño, en las páginas de su cuaderno escondido. Pero ahora estaba allí, de pie, frente a esa mujer que tantas veces lo había hecho sentirse invisible. Y no quería fallarse a sí mismo. Yo, comenzó con voz temblorosa. Pero Clara, todo. Clara frunció el ceño, desconcertada. ¿Todo qué? Los mensajes, las grabaciones, tus ausencias disfrazadas de viajes de negocios, tus comentarios hirientes, tus burlas, todo. Tengo pruebas. No solo de tu desprecio, sino de tus mentiras, de tus engaños. La risa de Clara se quebró. ¿Qué estás diciendo? Martín sacó de su bolso un sobre de papel manila. No era grueso, pero su presencia sobre la mesa fue como un trueno. Lo colocó frente a ella sin mirarla directamente. Hoy en la mañana fui al estudio de la abogada.
Firmé la solicitud de divorcio. Está aquí, junto con los archivos que demuestran tu infidelidad, tus amenazas veladas, tu manipulación. Clara se quedó congelada por un segundo. Luego sus ojos se encendieron con una furia que trató de disimular detrás de una sonrisa sarcástica. ¿Una abogada? ¿Y con qué la pagaste? ¿Con el dinero que yo te doy? Martín mantuvo la calma, aunque por dentro podía sentir cómo su corazón golpeaba con fuerza. Hace meses empecé a guardar parte del dinero que me dabas para gastos menores. Pequeñas cantidades, nada que llamara la atención. Abrí una cuenta a mi nombre sin tu conocimiento. Y una amiga de la infancia me recomendó una abogada especializada en violencia emocional. Ella me explicó cosas que tú siempre me hiciste creer que no eran reales, que el maltrato no necesita dejar moretones para ser devastador. Clara se acercó al sobre, lo abrió y comenzó a revisar los documentos. Su respiración se aceleró. Leyó un par de páginas, su rostro se tornó blanco y luego rojo. En uno de los informes adjuntos había una lista de registros de ubicaciones, capturas de pantalla, transcripciones de mensajes con una mujer llamada Sergio, fotos, recibos de hoteles. Incluso un fragmento de audio en el que se la escuchaba decir en tono de burla, Martín jamás se atrevería a dejarme, no tiene a dónde ir. Esto no prueba nada, balbuceó, dejando caer las hojas sobre la mesa. Prueba quién eres cuando crees que nadie te observa, respondió Martín, ya sin miedo en la voz. Prueba cómo me has destruido poco a poco durante años. Y lo peor es que lo sabías. Lo sabías, y no te importó. Clara apretó los dientes. Iba a decir algo, pero don Aurelio la interrumpió por primera vez, con una voz tan grave que hizo vibrar las paredes. Basta. Clara se giró hacia él, desafiante. Pero el hombre mayor no retrocedió ni un paso. Lo miró con una dureza que hasta ese momento no había mostrado. He visto muchas mujeres como usted pasar por esta tienda con vestidos caros, relojes brillantes y sonrisas vacías. Creen que todo puede comprarse, que las personas, como las joyas, solo valen si se exhiben bien. Pero usted ha cruzado un límite que no voy a tolerar. ¿Ahora va a sermonearme usted también? ¿Qué derecho tiene? Replicó Clara. Tengo el derecho de decidir quién entra a mi tienda, dijo don Aurelio con firmeza. Tengo el derecho de proteger la dignidad de quienes respeto. Y tengo la responsabilidad de no ser cómplice. Porque permitir que usted permanezca aquí, después de lo que ha dicho y de lo que ha hecho, sería una forma de ensuciar no solo este lugar, sino mi propia conciencia. Martín lo miró con los ojos húmedos. Había esperado tanto tiempo por una frase así, por alguien que no lo callara, que no lo invalidara, que reconociera su verdad. Que lo trataran como un objeto frágil, sino como una persona digna de respeto. Clara, por su parte, parecía ya no tener terreno firme bajo los pies. Había perdido el control de la escena, de la narrativa, de todo. Se movía nerviosa, desconcertada, como una mujer acostumbrada a dominar y que de pronto no encontraba eco en sus órdenes. Esto es una locura, vas a arrepentirte de esto, Martín. No sabes lo que estás haciendo. Él la miró con compasión, no con miedo, no con rencor. Solo con la serenidad de quien, después de muchos años, ha decidido elegir su propia voz. Al contrario, respondió con calma. Por primera vez en años sé exactamente lo que estoy haciendo. Don Aurelio se acercó y colocó una mano en el hombro de Martín. Era un gesto silencioso pero poderoso, una afirmación sin necesidad de palabras. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esta es tu casa mientras la necesites, le dijo en voz baja. Y si decides no volver a la tuya, también puedo ayudarte con eso. Clara giró sobre sus talones con el rostro encendido por una mezcla de rabia y humillación. Tomó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas, sin mirar a nadie, y salió por la puerta como un animal herido. Martín se quedó en la sala. Respiró por primera vez en años. Sintió que el aire llenaba sus pulmones de verdad.
No había lágrimas, no había gritos, solo una claridad nueva, una especie de paz que nacía en medio del terremoto. Don Aurelio recogió los papeles dispersos y volvió a guardar el sobre. Esto, dijo, refiriéndose a todo lo que había pasado, no debería haber sido necesario. Pero ahora que lo fue, me alegra que lo hayas hecho. Martín asintió. Me duele, pero también me libera. Y mientras el eco de las últimas palabras flotaba en el aire, supo que el cristal por fin se había roto. Pero no para herirlo, sino para dejar entrar la luz. Martín permanecía en silencio junto a la mesa de roble, observando la caja azul oscuro como si contuviera no solo un collar, sino un mapa secreto de su futuro. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse lentamente, tiñendo los cristales de la joyería con reflejos dorados. El mundo seguía girando, pero dentro de aquella sala el tiempo parecía haberse detenido. Don Aurelio, aún de pie a su lado, aguardaba sin prisa, como si supiera que la decisión que él estaba por tomar no podía ser apresurada. El silencio no era incómodo, era el de las cosas importantes. Martín abrió lentamente la caja una vez más. El collar de zafiros reposaba allí como un corazón brillante. Las piedras profundas y serenas parecían mirarlo de vuelta. No había ostentación en aquella joya, había historia, había legado, había verdad. Mi esposa lo usó en los momentos más difíciles de su vida, dijo don Aurelio con voz suave. Cuando enfermó, cuando enviamos a nuestra hija al extranjero, cuando tuve que cerrar temporalmente la tienda por una crisis. Ella decía que esos zafiros le recordaban quién era antes de las tormentas y quién seguiría siendo después de ellas. Martín tragó saliva. Sus dedos rozaron la superficie aterciopelada del interior de la caja. Podía sentir la carga simbólica de aquella joya, el peso emocional de un pasado que no le pertenecía, pero que ahora parecía dispuesto a entrelazarse con el suyo. Yo no soy ese hombre, susurró, casi como si se lo dijera a sí mismo. No, respondió don Aurelio sin titubear. Eres otro. Y eso no te hace menos digno. Te hace único. Martín se quedó unos segundos en silencio y luego cerró la caja con delicadeza. Sus manos ya no temblaban. Gracias, dijo. Pero esto es demasiado. Don Aurelio lo miró con un respeto que no necesitaba adornos. Esto es justo. Martín no respondió. En su interior se libraba una batalla entre el instinto de protegerse y la necesidad de aceptar que, por primera vez en mucho tiempo, algo bueno podía sucederle sin que después viniera una herida como castigo. Entonces don Aurelio dio un paso más allá. Fue hasta su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre blanco sellado con cera. Lo colocó frente a él con gesto solemne. Esta es una oferta formal, dijo. Tengo la intención de que te unas a la administración de la joyería. Sé que no tienes formación académica en negocios, pero eso se aprende. Lo que no se enseña es lo que tú ya tienes: carácter, sensibilidad, mirada humana. Eso no lo encuentro fácilmente. Martín parpadeó, atónito. ¿Una oferta de trabajo? Sí. Quiero que trabajes conmigo. No como asistente, no como alguien a quien se le da una tarea menor por caridad. Quiero que formes parte de este lugar. Esta joyería no es solo vitrinas con objetos caros, es una historia. Y tú formas parte de ella. Martín sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si una venda invisible que llevaba años oprimiéndolo comenzara a soltarse. Pero junto con la emoción llegó también la duda. No por miedo a don Aurelio, sino por el eco de todos los años vividos bajo la sombra de Clara. ¿Realmente podía tomar decisiones por sí mismo? ¿Podía construir una vida nueva desde los escombros? Tengo un hijo, murmuró, como si eso lo explicara todo. Don Aurelio asintió. Y por él también debes aceptar. Daniel necesita verte de pie. Necesita aprender que su padre es fuerte, libre, más que un hogar lujoso, más que una escuela privada. Daniel necesita verte vivir, dijo don Aurelio con firmeza.
Fue en ese momento cuando la expresión de Martín cambió. No por las palabras exactas, sino por el nombre que él pronunció, Daniel, su pequeño. Su mirada triste en los pasillos, su voz bajita preguntando si su padre estaba bien, su forma de abrazarlo sin decir nada, como si supiera que esos gestos valían más que cualquier consuelo verbal. Martín pensó en él, en su futuro, en la clase de padre que quería ser. No el que sobrevivía en silencio, sino el que enseñaba con el ejemplo, el que caminaba con la frente en alto. Acepto, dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Don Aurelio sonrió satisfecho y le extendió la mano. Martín la estrechó con firmeza. En ese apretón había un pacto silencioso, una alianza que no se basaba en la lástima, sino en la confianza. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Clara apareció de nuevo, descompuesta, como si hubiera estado esperando afuera, vigilando, incapaz de marcharse del todo. Su rostro era una mezcla de frustración, desconcierto y algo que se parecía demasiado al miedo. ¿De qué estás hablando?, espetó, mirando a Martín. ¿Un trabajo aquí, con este viejo? ¿Ahora eres un hombre de negocios? Esto es ridículo. Martín no se sobresaltó. No se encogió, no se justificó. Solo se volvió hacia ella con una serenidad que la desarmó al instante. No necesito tu permiso. ¿Y qué pasa con Daniel, con la casa, con todo lo que construimos? Tú construiste una prisión, Clara. No una familia. Ella avanzó un paso, pero don Aurelio se colocó entre ambos, sin agresividad pero con autoridad. Señora Méndez, esta conversación terminó. Usted ya no tiene poder aquí. Le sugiero que no insista. Clara apretó los puños, pero retrocedió. Martín la miró por última vez, no con odio ni con resentimiento, sino con la conciencia clara de que algo se había roto y ya no podía arreglarse. Y por primera vez, eso no le causaba dolor, le daba paz. No quiero verte arrastrándote después, advirtió Clara en un último intento. No necesito verte en absoluto, respondió él. Clara bajó la mirada, derrotada. Giró sobre sus talones y esta vez sí se fue, sin mirar atrás. Martín respiró hondo. Aún sentía el peso del momento, pero ya no lo hundía. Era un peso que podía sostener. Don Aurelio lo miró con una mezcla de admiración y ternura. No todos los días un hombre se convierte en leyenda dentro de estas paredes. Hoy usted lo hizo. Martín bajó la mirada, apenas sonriendo. Luego, por impulso, volvió a abrir la caja, sacó el collar con ambas manos y lo sostuvo frente a su pecho. Las piedras brillaban como si respondieran a su nueva energía. No lo necesitaba para sentirse valioso, pero ahora sabía que podía llevarlo con dignidad. No era un premio, era un símbolo. El inicio de un destino que por fin le pertenecía. La noche había caído cuando Martín llegó a casa. El silencio lo recibió, familiar, pero esa vez no le pareció hostil. Había una calma nueva en su pecho, como si por fin estuviera respirando con sus propios pulmones y no con el aire prestado de una vida que nunca fue realmente suya. Clara no estaba. Seguramente había salido otra vez, tal vez para enfriar la rabia, tal vez para evitar el reflejo de sus propias decisiones. No importaba. Por primera vez, su ausencia no generaba ansiedad ni preguntas. Era irrelevante. Martín caminó por el pasillo sin encender ninguna luz. Entró a la habitación matrimonial y abrió el armario. Cada movimiento era lento, deliberado. No estaba escapando, estaba cerrando un ciclo. Eligió pocas cosas, ropa cómoda, los documentos importantes, algunos libros que significaban algo para él. Abrió la cómoda y sacó el cuaderno donde había escrito durante meses. Lo sostuvo en las manos por un largo momento antes de guardarlo con cuidado en su bolso. Luego entró al cuarto de Daniel. El niño dormía envuelto en su manta favorita, abrazando su peluche de zorro. La luz del pasillo le iluminaba suavemente el rostro, y Martín sintió una punzada en el pecho.
No era tristeza, era una ternura profunda, protectora, feroz. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello con los dedos. Daniel, susurró. El niño abrió los ojos lentamente, parpadeando, confundido. Papá, ¿qué pasa? Martín sonrió con dulzura. Nos vamos, hijo. Solo tú y yo. Daniel lo miró sin comprender del todo, pero no había miedo en sus ojos. Solo sorpresa, y algo más, alivio. Ahora sí. No quiero que despertemos mañana fingiendo otra vez. Daniel se sentó en la cama, aún medio dormido. Martín lo ayudó a vestirse con calma, le preparó una pequeña mochila con lo esencial. Antes de salir, echó una última mirada a la casa. No con nostalgia, sino con cierre. Como quien cierra una puerta sabiendo que no volverá por ella. Tomaron un taxi hacia el apartamento temporal que don Aurelio le había ofrecido cerca de la joyería. Era modesto, pero luminoso, con una pequeña terraza que daba a una calle tranquila. Martín no durmió esa noche. Se quedó sentado junto a la ventana, mientras Daniel, agotado por la emoción, dormía profundamente. Al día siguiente comenzó una nueva rutina. La joyería se convirtió en su refugio, pero también en su desafío. Al principio todo era desconocido, las planillas, los proveedores, el inventario, el lenguaje técnico. Pero Martín escuchaba, preguntaba, aprendía. Había algo en ese entorno que lo empujaba hacia adelante, se sentía vivo, útil, capaz. Don Aurelio, fiel a su palabra, no lo trató con condescendencia. Le daba tareas reales, responsabilidades concretas. Y poco a poco Martín empezó a entender que su valor no venía de saberlo todo, sino de estar dispuesto a aprender. Por las noches cocinaba con Daniel. Reían, veían películas, leía con él antes de dormir, como lo hacía años atrás, cuando la sombra del cansancio emocional no lo había devorado por completo. Una tarde, mientras doblaban la ropa juntos, Daniel lo miró con ojos grandes y serios. Papá, ¿tú estás feliz? Martín lo miró sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? Porque te veo sonreír. Y antes no lo hacías. Las palabras del niño fueron como un espejo limpio. Se vio en ellas con claridad. Recordó cuántas veces había sonreído solo por compromiso, solo para aparentar que todo estaba bien. Y ahora, sin darse cuenta, esa sonrisa volvía genuina, sin esfuerzo. Sí, hijo. Estoy feliz. Estoy cansado, nervioso, pero sí, soy feliz. Daniel se acercó y lo abrazó con fuerza. Lloró en silencio, sin saber explicar del todo por qué. Pero Martín lo entendía, a veces, cuando el alma ha estado mucho tiempo oprimida, la libertad también se llora. Los días pasaban y la vida empezaba a tomar forma propia. Había una nueva rutina, sin lujos, sin sirvientes, sin coches caros. Pero había paz, había dignidad. Y eso era algo que Martín nunca antes había saboreado tan profundamente. Hasta que una tarde Clara apareció. Él estaba saliendo del trabajo cuando la vio esperándolo junto al coche. Había perdido peso, tenía ojeras. Su vestido estaba impecable, pero ella no. Su postura ya no era la misma. Había algo quebrado en su presencia. Martín, por favor, dijo en cuanto él se acercó. Solo escúchame un minuto. Él se detuvo. Ya no le temía a su voz. ¿Qué quieres? Sé que arruiné todo, lo sé. Pero estoy dispuesta a cambiar. He empezado terapia, he hablado con mi hermana, estoy destruyendo cosas, solo necesito una oportunidad. Martín no respondió de inmediato. La observó con cuidado. Había lágrimas reales en sus ojos, pero no eran suficientes. No se trata de lo que estás dispuesta a hacer ahora, Clara. Se trata de todo lo que ya hiciste. Yo no sabía cuánto me estaba perdiendo. No me perdiste ahora.
Me perdiste cada vez que decidiste herirme y pensaste que no tenía importancia. Clara bajó la mirada. ¿No hay forma de arreglarlo? No, dijo Martín, sin dureza. Porque esto no es venganza. Es libertad. No quiero que supliques. Solo quiero que entiendas que esto se terminó. Clara asintió lentamente. Parecía no tener fuerzas para discutir. Subió al coche y se marchó sin decir nada. Y Martín, con la calma de quien ha ganado sin necesidad de destruir, dio media vuelta y volvió a casa con Daniel. Esa noche, mientras cerraba las cortinas del pequeño apartamento, Martín se miró en el espejo. No se veía radiante ni poderoso. Se veía real, humano, entero. Con cicatrices, sí, pero también con una luz nueva en los ojos, la de quien ha aprendido a caminar solo, pero firme. Y eso, entendió, era el verdadero triunfo. El sol descendía lentamente detrás de los edificios del centro, pintando las fachadas antiguas con tonos dorados y cálidos. La ciudad, como cada tarde, vibraba con ese murmullo de pasos, voces y motores que anunciaban el fin de la jornada. Pero entre toda esa agitación cotidiana había una figura que caminaba con una cadencia distinta. Serena, decidida. Martín avanzaba por las aceras con paso firme, ligero, como si por primera vez sus pies no llevaran el peso del mundo. Llevaba una camisa sencilla, suelta, y una chaqueta clara que se movía suavemente con el viento. Su cabello, peinado hacia atrás, dejaba ver el contorno de su cuello, donde reposaba el delicado collar de zafiros que don Aurelio le había confiado. No lo usaba por vanidad ni por ostentación. Lo llevaba como quien porta una memoria, como quien se recuerda a sí mismo con cada piedra azul brillando sobre su piel. Daniel caminaba a su lado, con la mochila colgando de un hombro y una galleta a medio comer en la mano. Había algo nuevo en su mirada, una chispa que antes no estaba. Reía con más frecuencia, dormía con más tranquilidad, hacía preguntas que ya no nacían del miedo, sino de la curiosidad. La transformación en él era el reflejo más puro del cambio que se había producido en su padre. Al llegar a la esquina de siempre, Martín se detuvo. El escaparate de la joyería los esperaba, bañado por la luz cálida de los interiores. El vidrio brillaba con suavidad y, en el centro de la vitrina, sobre un pedestal de terciopelo blanco, estaba expuesta una réplica del collar que él llevaba. No era el original. Don Aurelio había encargado esa réplica como parte de una nueva colección inspirada en hombres reales, fuertes, resilientes. Martín se quedó mirando su reflejo en el vidrio. Pero esta vez Martín no vio la sombra de antes, la figura apagada del hombre que sobrevivía en silencio. Vio otra cosa, fuerza, dignidad, una historia que ya no tenía vergüenza de contarse. Daniel tiró de su mano con suavidad. «Papá, ¿estás bien?» Martín sonrió, y su sonrisa era amplia, auténtica, sin peso. «Sí, hijo. Estoy mejor que nunca». La puerta de la joyería se abrió desde dentro y Catalina, la joven asistente que había estado presente aquel día del escándalo, saludó a Martín con entusiasmo. «Martín, don Aurelio quiere que pases un momento, si puedes. Quiere mostrarte el nuevo diseño del expositor para el aniversario de la tienda». Martín asintió. Pero antes de entrar se agachó y le habló a Daniel. «Ve a la cafetería de la esquina y pídele al señor Tomás un jugo de mango. Él sabe que puedes tomar uno sin pagar. Yo iré en un momento». Daniel asintió y salió trotando feliz. Cuando desapareció entre la gente, Martín cruzó la puerta de la joyería. El aire perfumado del local lo envolvió como una caricia familiar. Allí dentro ya no se sentía forastero, era su lugar. No porque alguien se lo hubiese otorgado, sino porque él lo había conquistado. Don Aurelio estaba revisando unos papeles tras el mostrador, pero al verlo dejó todo de lado y sonrió con esa expresión suya, mitad respeto, mitad orgullo. «Estás radiante», dijo. «Hoy más que nunca pareces hecho de luz». «No sé si tanto», respondió Martín bajando un poco la mirada.
pero sí me siento en paz. Y eso, después de todo, es más de lo que esperaba. ¿Sabes qué pienso cada vez que te veo?, dijo el hombre mayor rodeando lentamente el mostrador. Que la verdadera joya de esta tienda no está en la vitrina. Camina, respira, sonríe. Tiene nombre, historia, y ahora también tiene futuro. Martín sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Se limitó a sentir, con los ojos húmedos y una sonrisa serena. Después de revisar algunos detalles con don Aurelio, volvió a salir a la calle. Daniel lo esperaba sentado en una de las sillas de la cafetería, con los pies colgando y el vaso de jugo a medio terminar. Al verlo, agitó la mano. Martín cruzó la calle, pero al hacerlo algo lo detuvo. Por un instante, una figura conocida recostada contra una farola al otro lado de la acera. Clara estaba allí, de pie, con el rostro desencajado por el tiempo, la distancia, el desgaste. Su vestido ya no parecía impecable, sus hombros antes erguidos por la soberbia estaban ahora vencidos por el vacío. Lo miraba desde lejos, sin acercarse. Había intentado hacerlo en otras ocasiones, había enviado mensajes, correos, incluso cartas. Pero Martín ya no respondía. Y sin embargo, ella seguía apareciendo de vez en cuando, observando desde las sombras, buscando en él algo que ya no le pertenecía. Martín la miró unos segundos. No con desprecio, no con piedad. Solo con esa claridad que da el tiempo y la distancia emocional. Clara era una mujer sola. Pero no por accidente, por decisión, por las pequeñas y constantes violencias que ejerció creyendo que jamás tendrían consecuencias. Ella alzó la mano, como queriendo saludar. Martín, sin alterar el gesto, simplemente le dio la espalda. No por crueldad, sino porque ya no era parte de su historia. No más. Volvió junto a Daniel, que había terminado su jugo y ahora miraba un cuaderno de dibujos. ¿Vamos a casa?, preguntó el niño. Martín lo tomó de la mano. Sí, hijo. A casa. Y comenzaron a caminar. Pasaron frente a la plaza, donde los árboles empezaban a vestirse de otoño. Pasaron frente a una librería que Martín pensaba visitar pronto. Y frente a una panadería donde el pan recién horneado dejaba escapar su perfume cálido. No era un paseo triunfal. No era un final de cuento. Era simplemente la vida. Pero una vida nueva, construida sobre las ruinas de la antigua, con paciencia, con esfuerzo, con dignidad. Martín no sabía todo lo que el futuro le depararía. Había días en los que aún dudaba, días en los que el miedo volvía a tocar a la puerta. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba, que era capaz, que merecía respeto, que no necesitaba permiso para existir. El collar de zafiros brillaba suavemente bajo la luz del atardecer. Pero no era lo que más brillaba. Era él. Y mientras avanzaba de la mano de Daniel por las calles del centro, Martín supo con una certeza profunda que la joya más valiosa que había descubierto era su propia libertad.